hablamos de economía aquí en el Foro de las Finanzas y hablamos de economía y hablamos de cátedras y una nueva cátedra que se ha creado en la Universidad de Valencia, como es la Cátedra de Economía del Bien Común, y lo hacemos con su director, con Joan Ramon Sánchez Palacios. Joan Ramon, bienvenido aquí a Forinvest 2018. Una cátedra novísima, que apenas tiene unos meses, ¿no? Sí, efectivamente. La cátedra se constituyó en junio del 2017, llevamos unos cuantos meses, pero durante esos pocos meses ya hemos realizado bastantes actividades. El objetivo de la cátedra es fundamentalmente dirigirnos al conjunto de la sociedad valenciana, pero especialmente a la comunidad universitaria, a estudiantes, profesorado, para darles a conocer el modelo de la economía del bien común. ¿Cómo surgió la idea de crear una cátedra tan específica de economía del bien común? Bueno, pues ahí habían dos elementos. Por una parte, hacía ya algunos años que se había constituido la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común, que digamos que es un movimiento que nace desde la sociedad civil por parte de empresarios y personas interesadas en el modelo, y por otro lado el cambio de gobierno que se produce en la Generalitat Valenciana con la entrada de un gobierno progresista, y especialmente en la Consellería de Economía Sostenible, la entrada de Rafael Climent, que venía como alcalde de Muro de Alcoy, es lo que hace que desde la Universidad de Valencia nos planteáramos la posibilidad de ofrecerles la oportunidad de constituir una cátedra. Y entonces, efectivamente, el patrocinador principal de la cátedra es la Consellería de Economía Sostenible, la Dirección General de Economía, que está liderada por Paco Álvarez, que es uno de los embajadores de la economía del bien común en España, es la persona con la cual mantenemos el contacto directo y a través de la cual nos coordinamos para realizar las distintas actividades. Y por supuesto que un poco la iniciativa la tuve yo, que bueno, pues tuve la idea de pensar que podría ser un elemento importante, de manera que se incorporara la tercera pata a ese conjunto de entidades que tienen que fomentar el tema de la economía del bien común. Estaba la sociedad civil, estaba la Generalitat Valenciana, la Administración Pública, faltaba la universidad, y con la creación de esta cátedra hemos conseguido que la universidad se implique también en este proceso de cambio. Y aquí la tenemos. Hemos estado hablando de lo que hace la cátedra, una cátedra novísima que lleva pocos meses, pero ya realiza una gran actividad. Pero no hemos hablado de economía del bien común, y es posible de que muchas personas de los que nos estén viendo no sepan lo que es la economía del bien común. ¿Podrías definirla? ¿Cuáles son sus principales características? Y sobre todo, se tiende a confundir muchas veces lo que son las premisas de economía del bien común con otras premisas de economía social, o se confunden con la responsabilidad social, donde hay unas diferencias sustanciales que es importante remarcar. Claro, porque además la economía del bien común es un movimiento muy reciente, surge en el 2010. Es decir, llevamos apenas 8 años y por lo tanto es lógico que una gran parte de la sociedad no la conozca todavía. La economía del bien común es un modelo económico y social que lo que plantea es que la economía tiene que estar al servicio de las personas, y por lo tanto el objetivo que ha de perseguir la economía no ha de ser ni el crecimiento económico, ni el aumento de tamaño de las empresas, ni el dinero. Eso tienen que ser los instrumentos, es decir, el crecimiento, el dinero, han de ser los instrumentos para conseguir el bienestar social y la mejora de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, desde este planteamiento, la economía del bien común lo que busca es aplicar una serie de herramientas, como son el balance del bien común y la matriz del bien común, con el objetivo de que las empresas y los sistemas económicos puedan contribuir, puedan aportar al bien común, al interés general. Y eso lo hace a través de una serie de principios o de valores básicos que están basados en la ética y en la responsabilidad social y en la sostenibilidad. Esos principios son la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la solidaridad, y la transparencia y la participación democrática. Lo que pretende es, a través de las relaciones que las empresas mantienen con sus stakeholders, con sus grupos de interés, ver de qué manera esas relaciones pueden contribuir a la consecución de esos principios o valores básicos de los seres humanos. Es un poco la mujer del César. No solamente hay de ser honesta, sino también parecerlo, ¿no? Claro, efectivamente. Y está claro que tiene una gran relación con la economía social y solidaria, como tú decías, porque de hecho la economía del bien común considera
que las empresas de la economía social, las cooperativas, son el referente, son empresas ejemplares que de alguna manera tienen que marcar el ritmo. Al igual que también la economía del bien común está muy relacionada con las prácticas de responsabilidad social, pero va más allá, porque la EBC está basada en las tres dimensiones de la sostenibilidad: la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión medioambiental. En ningún caso la economía del bien común es altruismo. Está claro que las empresas tienen que ganar dinero, y la economía del bien común no plantea que las empresas no ganen dinero, sino que lo que plantea es que las empresas, además de ganar dinero, tienen que tener un compromiso con el territorio, tienen que tener un compromiso con la sociedad, porque además ese valor social que generan las empresas o que pueden generar las empresas, al mismo tiempo contribuye a reforzar, a incrementar su valor económico, sus beneficios económicos. Y estas premisas y estos contenidos son válidos para cualquier sector, incluso el sector financiero. Efectivamente. Otra de las grandes aportaciones de la economía del bien común es que se puede aplicar a cualquier tipo de organización, sean públicas o privadas. De hecho, están implantando el balance del bien común ayuntamientos, administraciones locales, lo están haciendo universidades, lo están haciendo cualquier tipo de centro educativo y, lógicamente, también lo están haciendo las empresas. Empresas tanto con ánimo de lucro, como pueden ser sociedades limitadas o sociedades anónimas, como empresas no lucrativas, asociaciones, fundaciones y, por supuesto, las entidades de la economía social y del cooperativismo. Cualquier tipo de organización puede aplicar el balance del bien común y puede contribuir con sus prácticas, con su actividad, al bien común. ¿Y el ciudadano qué debe hacer? El ciudadano tiene que ser un ciudadano socialmente responsable, empezando por el consumo socialmente responsable. Hay que trabajar con empresas que estén comprometidas con el territorio y con el medio ambiente, con empresas socialmente responsables. Ahí el papel del ciudadano puede ser muy importante. Para eso tiene que adquirir conciencia. Es aquello de: no voy a trabajar con empresas que están explotando trabajadores o que están utilizando mano de obra infantil, o empresas que están financiando armamentos, o empresas que están contaminando el medio ambiente, sino que voy a trabajar o voy a ir a empresas que yo sé que tienen fines sociales. Esa creo que es la principal contribución de los ciudadanos. Ya para finalizar, ¿qué proyectos tiene en la cartera la Cátedra de Economía del Bien Común? Tenemos varios proyectos. Nosotros trabajamos en los temas de formación, en los temas de difusión, divulgación y en los temas de investigación. Yo destacaría dos proyectos principalmente. Uno, a partir del curso 2018-19 vamos a ofrecer un diploma de posgrado en consultoría de la economía del bien común. Lo que queremos es formar titulados universitarios y profesionales que estén interesados en ofrecer servicios de consultoría basada en la economía del bien común. Y luego, por otra parte, estamos desarrollando, y lo vamos a hacer a lo largo del 2018, un proyecto de investigación a nivel europeo que lo que pretende es medir el impacto de las empresas de la economía que están ya implantando la economía del bien común. Es decir, qué resultados están teniendo, tanto desde el punto de vista económico-financiero como desde el punto de vista social y medioambiental, las empresas que están implantando el modelo del bien común. La investigación vamos a desarrollarla en el conjunto de Europa y vamos a participar con países tan importantes como Alemania, Austria, el Reino Unido, Italia, España, por supuesto, Suecia, Finlandia, es decir, un conjunto de alrededor de unos 10-12 países en los cuales desarrollaremos nuestra investigación. Pues que esos proyectos se hagan realidad muy pronto. Mucha suerte con ellos, y ha sido un placer aquí en Forinvest 2018 haber conversado contigo, Juan Ramón Sánchez Palacio, director de la Cátedra de Economía del Bien Común de la Universidad de Valencia. Y larga vida a la cátedra. Así sea. Muchísimas gracias.